Bienvenidos a Urbanos por la señal de Arinfo TV, como todas las semanas, en esta propuesta de ir detectando cuáles son los cambios que atraviesa nuestra ciudad y cómo impacta en su gente. Hoy vamos a hacer foco en el tema del transporte, el transporte público. En los últimos años la ciudad ha ido transformándose en esta materia, ha habido cambios en materia de subtes, de metrobús, de trenes. Hay muchos proyectos ahora que se está presentando como propuesta, así que hoy vamos a tratar de hacer foco en el tema de los ferrocarriles, todas las propuestas que hoy por hoy están presentes en la sociedad y en el gobierno de la ciudad para ver cómo encarar esta mejora de un sistema ferroviario para la comodidad de todos. Para esto tenemos un invitado especial, que es el ingeniero Juan Pablo Martínez, especialista en ingeniería ferroviaria, que nos va a tratar de explicar un poco si estos proyectos son viables y qué puede cambiar si esto puede cristalizarse en la realidad. Así que vamos a una muy breve pausa y enseguida comenzamos a dialogar con el ingeniero Juan Pablo Martínez. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas, reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Seguimos en Urbanos ya con la presencia del ingeniero Juan Pablo Martínez, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que esté hoy aquí con nosotros. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchas gracias. Decíamos al comienzo que en los últimos años la ciudad ha sufrido algunas transformaciones en materia de movilidad y transporte, y uno de los ejes fundamentales que se está hablando mucho en la actualidad es el tema de los ferrocarriles, cómo eliminar las barreras y los pasos a nivel que tienen un montón de consecuencias adversas, ¿no? Pero antes de arrancar con estas dificultades que encontramos en lo cotidiano, podríamos decir que esto responde a un modelo de país y de estructura ferroviaria que era producto de una determinada época, ¿no? Sí, la herencia del pasado. Bueno, el modelo del país no diría tanto, la geografía del territorio, porque cuando se tienden las primeras líneas férreas, obviamente esto es una llanura total, salvo aquí en el Bajo, ¿no? Una llanura total, y los ferrocarriles se tendieron a nivel, con poco gasto porque todo era muy económico en esa época,
Y bueno, y quedaron ahí. Luego la ciudad comenzó a crecer alrededor de las líneas férreas, a lo largo de las líneas férreas, y poco a poco la urbanización se fue densificando. Y bueno, y después, al cabo de décadas y décadas, el ferrocarril, que antes cruzaba el campo, ahora se queda transformado en barrera urbana. Entonces, esa barrera urbana fue un problema siempre, desde fines del siglo XIX, ¿no? Y no se le encontraba la vuelta qué hacer. En un momento dado, las empresas grandes, las mayores, las 4 inglesas grandes, construyeron obras magníficas en alto y bajo nivel. La trinchera de 4 vías del Sarmiento de 11 a Caballito, los viaductos de Palermo, hoy del San Martín y del Mitre, y el viaducto del Roca, que va a cruza Barracas y va a Avellaneda. Y todo eso se hizo en la primera década del siglo pasado. Ahora, ¿qué pasó? Después de eso vino la Primera Guerra Mundial, que puso un parate a las inversiones, lógicamente, porque eran capitales foráneos, ¿no? Y luego se instaló, yo creo que fue alrededor de 1925, se comenzó a instalar la idea de que en realidad había que sacar los ferrocarriles de la ciudad. Y bueno, y esa idea ya en los años 30 estaba instalada firmemente. Conozco a alguien cuyo abuelo compró una propiedad en Floresta y la pagó más cara con el argumento de que la inmobiliaria le dijo: sí, porque acá, cuando se saque el ferrocarril, aquí va a haber una gran avenida. Ah, mirá qué bien. Bueno, eso no pasó, pero 1957 se gesta un famoso plan de subterráneos que pone entre los objetivos sustituir a los ferrocarriles, ¿no? Llevando las líneas a la avenida General Paz, que ahí estuvieran las terminales, la del oeste en Liniers, la otra no sé dónde, y suplir el recorrido con los subterráneos. Bueno, lógicamente eso no estaba bien, pero estaba muy instalado. Yo recuerdo en los diarios que cuando uno leía cuando yo era joven, y bueno, y el cenit de esto fue durante la gestión del intendente brigadier Cacciatore, que fue un intendente muy eficiente en una serie de cosas, pero que en esto estaba radicalmente equivocado. Él se había propuesto que había que limpiar el territorio de la ciudad de las líneas férreas, llevando las terminales afuera. Bueno, y aunque usted no lo crea, cuando Carlos Menem gana, la noche que gana y al otro día lo designa futuro intendente de la capital a Carlos Grosso, en una de sus primeras declaraciones, Grosso dijo lo mismo. Ahora, ¿qué sabía Grosso del tema? Nada, pero dijo algo que estaba instalado como una especie de verdad evidente, de religión, ¿no? Bueno, y eso comienza a cambiar en los 80, ¿no? A mitad de los 80 se logra hacer el llamado viaducto Carranza. Sí. Por supuesto se hizo alguna obra como el puente de Juan B. Justo, el túnel de ahí del Libertadores en Belgrano, ¿no? Pero el viaducto Carranza, que Cacciatore lo había dejado de lado, se logra reactivar, una obra que tuvo muchas dificultades administrativas y qué sé yo, y después, bueno, pero la cosa seguía ahí, ¿no? Que iba, que venía, que nadie pateaba al arco, ¿no? Y después, por una serie de circunstancias, de pronto se dio, y cuando el señor Tellerman le entrega la jefatura de gobierno a Mauricio Macri, le entrega con unas 10 obras adjudicadas, ¿no? De una serie de túneles viales, algunos se hicieron, otros todavía no, en distintos lugares de la ciudad. Estoy tratando de recordar, hay uno en la avenida Mosconi, en el extremo ahí por Villa Devoto, ¿no? Bueno, y
Y bueno, y el cambio político a mí me hacía suponer que todo eso iba a ser anulado, ¿no? Como una herencia del gobierno anterior, y no fue anulado. Se siguió adelante. El nuevo gobierno municipal hizo las audiencias públicas que no habían sido hechas, hizo hacer los estudios ambientales. En las primeras obras, yo estuve en audiencias públicas, me acuerdo una en la avenida Mosconi, ¿no? Y bueno, y otra, yo no recuerdo si fue Navarro y Varela, cerca de Beiró, en Villa del Parque. Bueno, los vecinos venían organizados, no digo que era el grupo Quebracho, pero iban a una batalla, parecía. Y sí, venían así con chalecos tipo ONG, barrios de pie o cosas por el estilo, ¿no? En forma, y muy agresivos además, ¿no? Porque era como que esas obras iban a perjudicar al barrio, a los vecinos, bueno. Siempre estuvo eso, también lo de los comerciantes se quejaban de los periodos de obra. Sí, naturalmente. Con las concesiones ferroviarias se habían incluido dentro de las concesiones 30 obras que iba a pagar el Estado. Ahora me voy un poco antes, 30 obras que iba a pagar el Estado y que las iban a hacer los concesionarios. Cuando la primera concesionaria que decidió avanzar, que fue Trenes de Buenos Aires, que después terminó muy mal, ¿no? Mandó topógrafos a hacer el relevamiento en la avenida Boyacá y Donato Álvarez, creo. Algunos vecinos observaron eso, entonces me imagino, alguno fue y le preguntó al agrimensor, che, ¿qué es esto? No, acá se va a hacer un túnel. Se armó un lío, se organizaron, fueron a la legislatura y la legislatura paró la obra, paró todo. Y el gobierno nacional no insistió, nadie insistió, y todo el mundo se quedó. Obras que, y si se hubieran hecho esas obras, se hubieran salvado muchas vidas. Por ejemplo, no sé si recuerda un colectivo de la línea 92, que lo agarró en Flores en el año 2011, antes de la tragedia. ¿Se acuerda de eso? Sí, ha habido algunos 10, 12 casos, muertos. Sí. Bueno, que ahí se armó un lío fenomenal también. Bueno, yo estoy seguro que de haberse hecho el túnel de la avenida Boyacá, la línea 92, habría cambiado un poco el recorrido y eso no habría pasado. Ingeniero, cuando se habla de la eliminación, ¿no? de las barreras y los pasos a nivel, había distintas herramientas, ¿no? En algunos casos se ha utilizado los de tipo túnel, el bajo nivel, esos zapitos que le dicen, con éxito dispar. No sé qué visión tiene con respecto a eso. ¿Eso fue bueno, mire, alivió en algo? No, sí, yo le voy a decir, mientras la ciudad de Buenos Aires se resistía, hasta bien entrados los 90, se resistía a encarar este tipo de obra, en los municipios del conurbano se hacían algunas. Se hicieron mucho antes que en la ciudad, en Vicente López, aparte 3 de febrero, Lanús y Vicente López también, una avenida ahí en ese barrio donde iba la avenida Balbín, tiene otro nombre, cambia de nombre del otro lado. Bueno, no importa, se hizo una obra muy importante y en Vicente López y en San Isidro se comenzaron a hacer unas obras de techo bajo solo para autos, ¿no? Entonces, al ser solo para autos tenía dos ventajas. Primero, había que prever una altura de 2,50 o un poco más, auto, camioneta. Y segundo, que al no ser vehículos pesados, la pendiente podía ser un poco mayor. Entonces, el costo de la obra disminuía astronómicamente. Eso es lo que acá después se comenzó a llamar zapitos, que no sé quién inventó ese nombre, que es simpático, pero bueno. Y se han hecho muchas. Mire, el otro día no tengo la cuenta bien hecha, pero estoy calculando que se han hecho en total desde 2008 más o menos 30 obras. Y son todos bajo nivel, ¿no? Y hay una variedad de situaciones. Por ejemplo, hay casos como la calle Soler en Palermo, o la calle Bonorino, que no la conoce nadie, en el límite de Pompeya con Soldati, donde el ferrocarril venía elevado,
y se aprovechó y se hizo una especie de sapito pasándole por abajo. O sea, obras extremadamente sencillas y de costo razonable, económicas y que alivian, claro, y muy bien. Después se hicieron un montón de sapitos y pasó lo siguiente: mientras que las primeras obras, le vuelvo a decir, en el año 2000, creo que fue en el 8, fui a una audiencia pública por dos obras que eran en el cruce de la avenida Beiró y el ferrocarril San Martín. Entonces se había pensado lo siguiente, no sé quién lo había pensado, pero la solución era esta: en lugar de meterle mano a un túnel de la avenida Beiró, como es oblicuo ahí, tiene que ser mucho más largo, hacían primero dos, llamémosle sapitos, en ese momento no se usaba, en las laterales, para los autos solamente. De manera que el día de mañana, cuando hubiera que cortar la avenida para hacer la obra principal, estas secundarias ya estuvieran hechas. Bueno, estaba bien pensado, era perfecto. Yo recuerdo la agresividad en la audiencia pública. Yo hablé en esa audiencia para defender el concepto, porque yo había escrito algo, no es que yo con un colega habíamos escrito algo en 1982 diciendo que la solución era esto, ¿no? Y bueno, y en un momento dado me acuerdo que se paró uno, no vamos a hacer nombres, pero un energúmeno, y era el líder del grupo, y se pararon dándome la espalda, como diciendo: a este tipo no lo escuchamos más. Yo tenía 5 minutos para hablar, a mí, ¿no? Pero, bueno, ¿y qué pasó? Se hacen varias de estas obras, avanzan. Yo después estuve un año yendo mucho a trabajar a Uruguay, no seguí el tema de cerca, y después vi que en las últimas obras casi no se ve oposición vecinal organizada. ¿Fue cambiando quizás por algunos resultados de alguna de las obras? Y yo pienso que la gente no es idiota. O sea, si usted toma un colectivo, porque una alta proporción de gente en la capital federal tiene automóvil, pero no todo el mundo lo usa todo el día y todo el tiempo. Entonces, si alguien toma un colectivo y tenía que cruzar la vía del ferrocarril San Martín en Chacarita, en la avenida Dorrego, ¿no? Y antes la agarraba el tren, y ahora de pronto pasa. Después, más adelante, otro igual no sé dónde. Se va difundiendo, che, ¿viste? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Se va desarmando la actitud hostil en principio. E incluso, esta no me consta a mí directamente, pero me llegó de alguien que, en el caso de la avenida Mosconi, alguien que fue a ver la obra unos meses después que estaba en servicio, una vecina, se le paró al tipo, el tipo estaba sacando fotos, se le paró y le dijo: sí, no, mire, quedó muy bien esto, ¿qué le parece? Sí, quedó muy bien. Dice: la verdad, dice, cuando esto se anunció yo me oponía. Yo estuve oponiéndome, firmamos, y sin embargo, está mejor que antes, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, va cambiando, por suerte. Y podríamos decir, cuando hablamos de esta problemática, que hay 2 o 3 ejes importantes a tener en cuenta, ¿no? Para terminar con los pasos a nivel. Tema seguridad de la gente, ¿no? Sin duda. Tema de mayor fluidez en el tránsito y también, de alguna manera, mayor confort para el pasajero, digamos, ¿no? Sí. Estos ejes tienen que tenerse en cuenta a la hora de hacer propuestas, ¿no? Además, mayor confiabilidad del servicio ferroviario, claro, porque si usted elimina accidentes, el único punto gris ahí, que tendría que venir por el lado de la seguridad pública, es que para que esto sea plenamente efectivo, hay que eliminar también el paso peatonal. Claro. Porque 9 de cada 10 accidentes son peatonales, sí, ¿no? Y en muchos casos se deja el paso peatonal. ¿Por qué? Porque en 1980 no era así, pero ahora meterse uno, bajar por una rampa, pasar por abajo... Sí, es riesgoso. Claro, entonces yo pensaba, digo, bueno, antiguamente se pagaba un guardabarrera, y bueno, ahora hay que pagar un policía. Y si total,
policía falta, Sí. ¿no? Con la ola de criminalidad, entonces, bueno, poner policía y que disuada y que dé seguridad. Ingeniero, le vamos a proponer ir a una breve pausa y cuando volvemos ya a hablar de las propuestas en materia de viaductos y soluciones elevadas en la materia también Sí, cómo no. de terminar con los pasos a nivel. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. A la noche el ciclista es difícil de percibir. Aunque veas, no quiere decir que te vieron. Todos los elementos que utilices para hacerte ver anticipan tu presencia en el tránsito. Luz blanca adelante, luz roja atrás, ropa clara o chaleco y reflectivos. ¡Ilumínate! Si llevas niños, necesitas una silla especial. Y siempre tienen que usar casco. Necesita el cinturón ajustado y apoyar los pies para estar lejos de los rayos. Cuando te bajes, nunca lo dejes solo, porque la bici puede caerse. Volvemos en Urbanos con el ingeniero Juan Pablo Martínez y decíamos, ingeniero, que bueno, la solución a los pasos a nivel pueden ir por distintos caminos. Ahora han vuelto nuevos proyectos en materia de viaductos elevados, como el caso de el ferrocarril Mitre, el San Martín, el Belgrano Sur, que son propuestas que no son nuevas, ¿no? En muchos casos ya se había estudiado y se había planificado con anterioridad. ¿Esto es así? Sí, sí, totalmente. En primer lugar, en esos lugares no es adecuado hacer túneles de las calles. ¿Por qué? Porque el agua está muy arriba ahí. Claro. En el Belgrano Sur, ahí en Pompeya, usted excava 2-3 metros, ya está con el agua cerca. En Belgrano, en Barrancas de Belgrano, también, porque la vía férrea está abajo de la barranca, no está arriba. Y en el San Martín está el arroyo Maldonado, y la línea va pegadita al arroyo Maldonado, hasta el cruce de Avenida Córdoba, después se va distanciando, pero hasta pasar Corrientes está a 2 cuadras. Entonces, ¿qué pasa? Son lugares que no son propicios para hacer túneles viales. Se podrían hacer puentes viales, pero esos arruinan el urbanismo, arruinan la calle, claro. y en muchos lugares no hay donde ponerlos. Entonces, sí, hay lugares donde la solución de la obra ferroviaria a nivel, si bien es mucho más cara, y además tiene el problema de que hay que hacerla toda de golpe, porque si no, no sirve, mientras que las otras se pueden ir haciendo de a una. Etapa, claro. ¿No? Bueno, algunas de ellas son viejísimas. El viaducto del San Martín entre Palermo y La Paternal estaba proyectado desde 1960. Y cuando yo estudiaba en la Facultad de Ingeniería de la Avenida Las Heras, había una maqueta en el segundo piso. Había una maqueta de ese viaducto, de cómo debía ser. Bueno, finalmente, ahora se han decidido hacerlo. Hay que tirar abajo el puente de Juan B. Justo, que además es un puente que siempre tuvo problemas estructurales, un puente que, bueno, acuérdese que estuvo clausurado varios años. Sí. Y bueno, el viaducto va a cruzar Juan B. Justo y Córdoba, y va a cruzar Corrientes. En Corrientes va a tener una estación elevada. Hasta ahí, para mí es inobjetable. Más allá, tengo mis dudas de si era necesario llegar con el elevado hasta La Paternal, porque al final el viaducto va a ir con un largo kilómetro más costeando el cementerio.
y el cementerio en sí es una barrera urbana y usted le hace el viaducto y no elimina ningún paso a nivel. Una de las obras que empezó Tellerman y Macri no continuó era un túnel vial en la avenida Trelles, que está en el extremo oeste del cementerio. Bueno, quizá yo habría empezado a bajar después de la estación Chacarita, aprovechando ya además que está el túnel de Dorrego, porque si no lo que va a pasar en Dorrego es que va a quedar el túnel y arriba el ferrocarril, y en el medio es una situación media... ¿Y cuál es el argumento para hacer todo el trayecto viaducto? No sé, yo creo que es porque, a ver, quizá no hay escasez de recursos o se percibe así, pero no sé, habría que ver porque yo no lo estudié en detalle en esta ocasión, así que, pero en general el proyecto está bien. El del ferrocarril Mitre, ¿Qué es el que afecta a qué zona? ese creo que, vio que cuando usted va a Tigre, Sí. o mejor dicho, va hacia ese lado, San Isidro y demás, una vez que el tren va bordeando el hipódromo, Sí. en un momento dado baja hasta la estación Lisandro de la Torre. Ahí hay un paso a nivel de una calle que no sé cómo se llama. Después sigue sin barreras y está el túnel grande de Avenida Libertador, que se hizo allá por 1970. Y bueno, y después sigue y tiene todas las barreras, Juramento, Echeverría, Soler, Mendoza, Olazábal. Ahí sí es ideal el viaducto. Claro, y ahí es ideal el viaducto porque el suelo ahí, si bien se ha hecho un túnel en alguna de las calles por ahí, no recuerdo bien cuáles, ¿no? Porque no ando siempre por ahí, creo que en Crisólogo Larralde, o hay varias que tienen, o por lo menos Zapito, pero el subsuelo es más favorable favorece que se haga una obra elevada. Así que está bien. Y bueno, más allá de Núñez no sé cómo va a seguir, pero eso está perfecto. En estos casos lo que, digamos, la consecuencia inmediata es que no hay más pasos a nivel y las estaciones están también elevadas. Efectivamente, y que no haya más pasos a nivel implica dos cosas. Una, que barreras como la de Juramento o la de La Pampa desaparecen, ¿no? Sí. Pero también calles que hoy están cerradas, como la calle Echeverría, creo que es ella, que por la estación, Sí. u otras calles por ahí cerca, Se abrirían. entonces usted donde hoy tiene por ahí 8 calles, estoy inventando estos Sí, números, sí, sí. tiene 8 calles con barreras, va a tener en el futuro, qué sé yo, 16 calles abiertas, ¿no? Así que es muy bueno. Y le vuelvo a decir, en esa zona, en ese sector, sí, también está bien. En el caso del Belgrano Sur, ahí usted como que tiene alguna objeción un poco más, ¿no? No, ahí también el ferrocarril tiene que ser elevado porque el suelo es pésimo y no da para hacer zapitos ni túneles. El punto crítico ahí es la avenida Sáenz, Sí. que sospecho que es el paso a nivel con más tránsito de la capital federal, ¿no? Y muchos accidentes también, ¿no? No sé, no tengo una estadística de accidentes, pero en todos esos lugares hay accidentes peatonales a rolete, en Corrientes, en todos lados. Sí. El ferrocarril es una picadora de carne, ¿no? Y entonces está bien, la estación elevada va a estar bien ahí. El problema es que esto está asociado con algo que ya no tiene mucho consenso en la gente ferroviaria, y es anular la terminal actual del ferrocarril Belgrano Sur y extenderlo a Constitución. No es que esté mal extenderlo a Constitución, pero en Constitución en este momento no hay lugar, porque hacer entrar un ferrocarril de otro ancho de vía, de otra trocha, a la estación Constitución es complicado. Entonces, ¿qué pasa? En los viejos planes, sí, el día que esté completo el RER y Constitución quede limpia, probablemente sí, pero como eso
quién sabe cuándo va a ocurrir, porque seguramente las obras van a tener algún tipo de no freno, pero aunque se hagan la primera parte, va a llevar mucho tiempo. Se demoren un poco, van a tardar, puede haber dificultades presupuestarias, etcétera, etcétera. Entonces yo personalmente habría buscado una solución tratando de utilizar la terminal actual, que es la única estación ferroviaria que tiene el nombre de la ciudad, y o en su defecto hacer el viaducto preparado para seguir, pero terminarlo en la avenida Vélez Sarsfield, que quede elevado como Pacífico, ¿no? Sí. Y bueno, y después para ver si sigue o no Constitución, ver cómo sigue el RER, ¿no? En referencia al RER, esta gran obra que se ha anunciado y que realmente es de una envergadura importantísima, ¿no? ¿Qué idea tiene de esto? ¿Es lo que necesita la ciudad para imbrincar todas las líneas? Sí, es un proyecto muy interesante. La primera versión del RER es del año 1970, en el llamado Estudio Preliminar de la Región Metropolitana. Fue la primera propuesta del RER con 4 vías de trocha ancha que cruzaban, venían del Roca y se enlazaban, pero iban por la 9 de julio en el primer tramo y después se desviaban a Plaza de Mayo y llegaban a Retiro. Esa fue la primera propuesta. Tenía algunas objeciones, estaba mal conectada con el subte, porque tenía una sola estación central en la zona ahí del Correo, y no estaba bien ensamblado con la red de subtes. Entonces, en la época de Cacciatore, se hizo un plan de subtes que luego quedó olvidado, y entonces los consultores norteamericanos que colaboraron con los consultores locales, propusieron una versión del RER, una adaptación del RER, como es ahora, por la avenida 9 de Julio. Entonces eran 4 vías del ferrocarril Roca, que iban por la 9 de Julio, pero no pasaban por Retiro, sino que se metían directamente, como ahora, en la línea San Martín y en la línea Mitre, y seguían hacia el norte. Y estas tenían una muy buena conexión con el subte, porque tenían una estación como ahora entre Avenida de Mayo y el Obelisco. De ahí los pasajeros podían transbordar al subte A y al subte B y al D, ¿no? Pero tenía una segunda estación entre Córdoba y Santa Fe, donde en aquel plan pasaban 2 líneas del subte. Y tenía una tercera estación entre Independencia y Belgrano. Y entonces ahí en Independencia pasa la línea E, que también viene al centro, la que llega acá, va a estar acá algún día, ¿no? Sí. Y se preveía que por la avenida Belgrano podía venir otra línea de subtes algún día, o el ferrocarril Sarmiento. Bueno, entonces estaba previsto así. Bueno, este proyecto es un poco distinto, o sea, tiene algunas de estas cosas, otras no. Y ahora también ahí se conecta con el Metrobús. Bueno, sí, con el Metrobús se conecta todo en realidad, pero no es que el RER se conecta con el Metrobús. Pero el RER va a tener distintos niveles, ¿no? Sí, el RER va a estar muy abajo, porque tiene que pasar abajo de todo, y bueno, ahora en este momento se está preparando, o está en la calle la licitación para la estación Constitución del RER, subterránea, que estaría al lado del edificio grande del ferrocarril. Entonces ahí entrarían las 2 de las vías del Roca, entrarían ahí, y luego eso seguiría hasta el Obelisco, ¿no?
Entonces, por ahora, lo que va a estar seguro hecho es esa estación y un tramo de túnel para operar. Es decir, que en el corto plazo, cuando esté terminado eso, dentro de 2 o 3 años, algunos trenes del Roca van a terminar ahí abajo y van a pegar la vuelta desde ahí abajo. Después más adelante seguirá hasta el norte, ¿no? Y bueno, entonces hay que ver cómo evoluciona este proyecto. Es un proyecto muy interesante, muy complejo y de muy alto costo. La financiación está prevista. Si son créditos internacionales o... No, creo que es el presupuesto... Mismo presupuesto... nacional. La verdad que el tema presupuestario no tengo claro. Una obra de esas características debe ser una navegación realmente importante. No, sin duda. Es una obra muy importante y que debería ser costeada básicamente por la ciudad de Buenos Aires y por la provincia de Buenos Aires. La región metropolitana. Claro, y bueno, ahí hay todo un tema pendiente, ¿no? La falta de la creación de un órgano centralizado de planificación de la región metropolitana. Desde el año 70 que se habla de esto. En materia de transporte existe, pero nunca termina de arrancar, digamos. Como diría el viejo Mao, es un tigre de papel. O sea, hay organismos que están, pero no genera producto. No generan producto, incluso, bueno, pero en fin, hay otros temas para hablar. Pero sería muy largo. Lamentablemente se nos agotó el tiempo hoy, ingeniero. Para más adelante quizás podremos encontrarnos nuevamente para abordar otras cuestiones, porque esto daría para mucho más, es apasionante. Cómo no, muy interesante, porque aparte de la infraestructura de largo plazo que heredan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Fíjese que nosotros estamos viviendo del subte, de las obras que se hicieron entre 1910 y 1940. Exacto. Y después se hizo poquísimo, salvo la línea H, ¿no? Exacto. Que esa, por suerte, también atravesó distintas gestiones y la terminaron. Sí, o están ahí, va. No, pero el diablo metió la cola ahí. Después se lo cuento en otra entrevista. Bueno. Tengo algo publicado, se lo voy a mandar. Bueno, lo hablaremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Pablo Martínez, por este pantallazo que nos hizo de la realidad de los ferrocarriles en nuestra ciudad y cómo puede ser quizás el futuro próximo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nos despedimos hasta la próxima semana. Agradecemos a Eleonora Giandinotto en la operación técnica y nos reencontramos en 7 días en Urbanos para ver cómo cambia la ciudad y cómo impacta en su gente. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Usted es arquitecto? No.